Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien durante este eh, encierro obligatorio por lo de la pandemia. Eh, pero quiero digamos, a través de esta tutoría, eh, que ustedes conozcan un poquito más de la química de lo que ven en el colegio. Entonces, vamos a definir lo que es el equilibrio químico y cómo este se relaciona con los cálculos de pH. Bueno, mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia y pues quiero traerles, o más bien decirles que estas teorías están en el marco de las Olimpiadas de Química. Lo importante de estas tutorías es que ustedes puedan tener acceso a este tipo de temáticas que probablemente lo van a ver en sus colegios, y si no, pues que sea una oportunidad para que conozcan un poquito más de lo que es la química, ¿cierto? Entonces la invitación también es a que participen en la Olimpiada. eh, y que utilicen todo este material para preparación del mismo, ¿cierto? Entonces, esto va en doble vía, no solamente para la preparación a los temas que ustedes ya están viendo en clase, sino también para la Olimpiada de Química. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es el equilibrio químico de una reacción, que ya lo vimos digamos, en la tutoría pasada. Quiero que pues busquen este material, el de equilibrio químico ya de la tutoría pasada. Esto pueden adquirirlo a través de la página de la Olimpiada o en Facebook también pueden tener el link para acceder al mismo. Entonces empecemos con lo que es el equilibrio químico, la definición, que ya, como les comenté, ya la habíamos tenido en cuenta y hicimos un desarrollo del equilibrio químico en la tutoría que pasó. Entonces, ¿el equilibrio qué es? Es una condición en la cual la concentración relativa de los productos y de los reactivos es constante en el tiempo. Eso es lo que es equilibrio químico. Digamos, ese equilibrio químico lo expresamos como una doble dirección, ¿cierto? También puede ser de esta forma, ¿cierto? Expresarlo así o en flecha de doble dirección. ¿Qué significa esa flecha de doble dirección? Que la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de los reactivos. Entonces, por eso se alcanza ese valor constante, ¿cierto? Y que va a tener un valor específico. Esa constante, entonces, siempre la vamos a expresar en términos de concentración de productos sobre concentración de reactivos. Supongamos esta reacción hipotética que la voy a volver a escribir aquí. ¿Cierto? Esa sería esta reacción hipotética que tiene doble dirección. Eso quiere decir que está en equilibrio, tiene una constante. La constante de equilibrio siempre la vamos a expresar en términos de la relación de la concentración relativa de los productos con respecto a los reactivos. Entonces, la concentración de C, que es un producto, a la C, o sea, su respectivo coeficiente estequiométrico, multiplicado por la concentración de la especie D por el elevado al coeficiente estequiométrico de la reacción sobre la concentración de A con respecto a su coeficiente estequiométrico, la concentración de B con respecto a su coeficiente estequiométrico. Entonces, note aquí que esto es concentración de productos. La concentración, siempre, como son concentraciones de equilibrio, las concentraciones de equilibrio, la notación más común es utilizar las especies entre corchetes. Eso significa, pues, concentración. Sobre la concentración de los reactivos. Listo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Elevado, obviamente, a cada uno de sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, esta es la condición, esta relación. Es una condición, digamos que el equilibrio es una condición en la cual la concentración relativa de los productos con respecto a los reactivos se hace una constante o es constante en el tiempo. Eso es lo que es la definición y esto es lo que está descrito acá. Ahora, la constante de equilibrio la podemos denominar K sub C o K sub P.
dependiendo si se llama constante de concentraciones, o sea, cuando se tratan de soluciones líquidas, las especies, los reactivos y productos están en solución líquida, ¿cierto? O K sub P cuando estamos hablando de presiones, o sea, es decir, que los reactivos y productos son gases, ¿cierto? Entonces llamamos K sub C de concentraciones o K sub C, K sub P de presiones. Por ejemplo, aquí en este caso, pues obviamente todas están en concentración, asumiendo que todo esto está en solución acuosa, 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 acuosa o líquida, ¿cierto? O sea, todos los que son los reactivos y los productos están en solución acuosa o líquida, entonces por eso se expresa así. En otras palabras, K sub C, si nosotros fuéramos en términos de concentración, sería la concentración de C a la C, la concentración de D a la D, la concentración de a la A o la concentración de B a la B. ¿Listo? Esto es constante de concentraciones. ¿Listo? Pero también si, digamos, A a la A es un gas, o sea, gas, B es un gas, este también es un gas, esto también es un gas, o sea, todos son gases, los productos y los reactivos son gases. Entonces ya en vez de llamar esto K sub C, lo llamo K sub P. Y en vez de escribir concentración, escribo presiones. Presión parcial de a la A, la presión parcial de B a la B, la presión parcial de C a la C, perdón, está mal escrito. Es productos. Es la presión parcial de C a la C, la presión parcial de D a la D, la presión parcial de a la A y la presión parcial de B a la B. Esta es constante de presiones. O sea que esto, digamos, uno puede llamarlo K sub P o K sub C, K sub C, K sub P, dependiendo de si tenemos soluciones líquidas o si tenemos gases. Esa sería la forma, pues, de expresar. Y eso está descrito aquí como lo indican esta diapositiva. Entonces, qué otras, digamos, características o qué otros conceptos debemos tener en cuenta cuando analizamos constantes de equilibrio? Entonces, digámoslo así ¿qué debemos saber? De las constantes de equilibrio, ¿cierto? Es una de las preguntas que debemos saber de las constantes de equilibrio. La primera es que las constantes de equilibrio son adimensionales. ¿Cierto? Es decir, son adimensionales, es decir, no tienen ningún tipo de unidades, no tienen unidades. ¿Por qué no tienen unidades? Porque ya sea cada concentración o cada presión de la especie, cada concentración de cada una de las especies, cada concentración o presión de cada una de las especies está dividida por un valor de referencia. Es decir, si yo, por ejemplo, de lo que acabamos de describir ahorita, la concentración de C, ¿cierto? Que tiene unidad de mol por litro, ¿cierto? Porque concentración es unidad de mol por litro. Si esa concentración de esa especie está dividido por una concentración de una especie de referencia, que generalmente es 1 molar, para cuando estamos hablando
tiene una concentración de referencia que es 1 molar, también tiene unidades de mol por litro. Esta unidad de referencia aquí es 1 molar cuando estamos hablando de soluciones. Entonces, ¿cómo dividir? La concentración de la especie dividido 1. Entonces, ¿qué pasa cuando hago esto? Las unidades de cada una de esas especies se cancelan. O sea que esto sería adimensional. Lo mismo ocurriría para D, dividido la referencia. A, dividido la referencia. Y así sucesivamente, cuánto número de especies haya. Entonces, ¿qué pasa cuando este C, D y A no tienen unidades? Esto no tendría unidades porque ya está acá dividida cada una de estas por la concentración de referencia. Esta estaría dividida por 1, esta estaría dividida por 1 molar, esta estaría dividida por 1 molar y 1 molar. Entonces, las unidades se cancelan. Esto todo sería adimensional, lo que haría que la constante de concentraciones es 1 molar. Y si fuera presiones, lo mismo. La presión de C, perdón, así no. La presión de C dividido la presión de referencia, que generalmente la presión de referencia que siempre se toma es una atmósfera. Entonces es lo mismo, la presión de cualquier especie dividido una atmósfera, este también tiene una atmósfera, ¿cierto? Como unidades, con este se me va, entonces lo mismo. Aquí sería adimensional, 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 adimensional. Por lo tanto, estos términos que son adimensionales da un producto o da un cociente que también es adimensional. ¿Listo? Entonces esa es una de las primeras condiciones que ustedes deben de saber, que las constantes son adimensionales. Dos, ¿qué otra? Bueno, otra, que los líquidos puros y sólidos puros no entran en la expresión de la constante de equilibrio, no entra. Vamos a colocar así, vamos a hacer esto con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este, H2O, no, perdón, una disociación del amoníaco, más agua, en equilibrio con NH4 más OH menos. ¿Cierto? Estos son todos acuosos. Esto está acuoso y esto está acuoso. Entonces vemos aquí cómo sería la constante de equilibrio para este sistema. Este sería un líquido puro. Este líquido puro no entraría en la constante. Entonces, ¿cómo quedaría la constante realmente? Bueno, aquí ya la podemos llamar constante de concentraciones, no hay ningún problema, porque estos son concentraciones, ¿cierto? Están todos en solución líquida. Sería igual a la concentración de productos NH4 más por la concentración de OH menos, que son concentraciones, estos productos sobre los reactivos. El único que está en solución acuosa es el amoníaco. El agua es un líquido puro. Es como si estuviéramos dividiendo aquí por 1. Entonces, generalmente esto no se coloca. Entonces quedaría así, porque este líquido no entra en la constante de equilibrio por ser un líquido puro. Vamos para hacerlo con un sólido. AgCl va a dar Ag más Cl menos. Esto está en acuoso. Y esto es un sólido. Entonces, ¿cómo quedaría la constante de equilibrio de este? La constante, esto es un sólido puro. ¿Cierto? Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de Ag más por la concentración de Cl menos sobre 1, porque esto es un sólido puro. Entonces, ya quedaría de esta forma. Listo, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando, pues lo que hay que saber cuando manejamos las constantes de equilibrio. Otro aspecto importante a la hora de manejar constantes de equilibrio es la magnitud o valor de la constante nos da información de la composición
o de la concentración del sistema. O hacia dónde está más o menos desplazada. También nos dice hacia dónde está desplazado el equilibrio. Un ejemplo de esto. Bueno, no, un ejemplo no, para que lo tengamos más o menos en... Si la constante de equilibrio es mayor que 1, la reacción está desplazada. Como esto es mayor que 1, está desplazada de productos de reactivos a productos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de productos, hay más productos que reactivos. Eso es lo que nos quiere decir cuando la constante es mayor que 1. Enseguida vamos a hacer, bueno, no, hagamos el análisis de una vez. Por ejemplo, aquí en el amoníaco, si esa constante de equilibrio es mayor que 1, ¿cierto? Pongámosle 5.000, 10.000, el valor de la constante de 10.000, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa? Esto es mayor que 1. Y para que esta constante sea mayor que 1, estos valores tienen que ser mayor que 1. O sea, es mucho más grande que este. Este valor tiene que ser mucho más grande que este. O sea, que hay más productos que reactivos. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo esta función, o al menos esta condición. Cuando la constante de equilibrio es menor que 1, ocurre lo contrario. La reacción está desplazada de productos a reactivos. Es decir, hay más productos, hay más reactivos que productos. Entonces, mire a lo que me refiero cuando el valor o la magnitud de la constante nos da información de la composición. Entonces, supongamos que esto no fuera, recuerde que la condición anterior era que fuera mayor que 1, le colocamos o asumimos un valor de 5.000. Pero, ¿qué pasa si esto es 1 por 10 a la menos 5? O sea, una constante muy pequeña. Esto es menor que 1. Y para que esto dé menor que 1, este tiene que ser muy grande. ¿Cierto? O sea, los reactivos, hay mayor cantidad de amoníaco de reactivo que de productos. Eso es lo que significa. Eso es lo que nos da la información de las constantes de equilibrio. Bueno, por ahora, entonces, esos son los tres, digamos, aspectos que hay que tener en cuenta a evaluar una constante, que son adimensionales, que los sólidos y los líquidos puros no entran en la expresión y que la magnitud o el valor de la constante nos da información de la composición y hacia dónde podría estar desplazado el equilibrio en caso tal de que, de que conozcamos al menos esa magnitud, si es mayor que 1 o menor que 1. ¿Listo? Ahora vamos a analizar ya el equilibrio ácido-base, porque los equilibrios que vimos en la clase o en la tutoría pasada, hablábamos de la definición general de equilibrio para cualquier sistema, cualquier tipo de reacción, ya sea una reacción ácido-base, una reacción de precipitación, de complejación, de oxidorreducción, todo tipo de equilibrios que se pueden presentar o tipos de sistemas reaccionantes en donde se presentan equilibrios. Pero nos vamos a enfocar en uno en particular, nos vamos a enfocar en el equilibrio ácido-base. Entonces vamos a empezar a definir qué es ácido-base, que está en esta primera parte, ¿cierto? Entonces, nosotros para definir ácido-base, tres teorías que definen ácido-base. Está la teoría de Bronsted-Lowry, que toma como referencia protones. Está la teoría de Arrhenius, que toma como referencia hidroxilos. Y está la teoría de Lewis, que toma como referencia electrones, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues para el equilibrio ácido-base, siempre vamos a utilizar la teoría Bronsted-Lowry. ¿Listo? Entonces, según la teoría Bronsted-Lowry, un ácido es aquella sustancia que es capaz de donar protones.
¿Listo? Y una base es aquella que es capaz de recibir. ¿Listo? Entonces ya sabemos, ácido, sustancia que es capaz o tiene la capacidad de donar protones o iones H más, ¿cierto? Eso es un ácido y una base, sustancia, que es capaz o que tiene la capacidad de recibir protones o H más. Estos son los dos, digamos, los dos casos de definición según Brosten-Lowry, ¿cierto? Como les decía antes, también hay definición de tipo Arrhenius. Entonces, tipo Arrhenius sería de esta forma, una sustancia que es capaz de, ya no de donar, sino aceptar grupos OH. Y una sustancia una base es aquella que es capaz de donar grupos OH, o sea que la referencia ya no sería H más, sino H menos. Y lo de Lewis, un ácido es aquella sustancia que es capaz de aceptar pares electrónicos. Y una base es aquella sustancia que es capaz de donar pares de electrones, ¿cierto? Entonces, pero digamos que al final es el mismo concepto, solo que tienen diferentes aplicaciones. Lo que es para estudiar equilibrio químico ácido-base, utilizamos el de Bronsted o el de Arrhenius, pero el de Arrhenius es muy poco usado, más fácil es usar el de Bronsted-Lowry. Pero cuando vamos a utilizar a definir acidez o basicidad para sistemas que no tienen que ver con protones, o sea, si un metal es ácido o no, entonces utilizamos el concepto de Lewis. Pero por ahora nos vamos a centrar en este concepto que es asociado a este equilibrio, al equilibrio químico ácido-base. Bueno, entonces vamos a empezar a definir. Ya sabemos que es un ácido, ya sabemos que es una base. Vamos a determinar o que ustedes tengan presente cuando es un ácido, pues que los ácidos también tienen su clasificación. Entonces vamos a ver ácidos. ¿Listo? Vamos a analizar estos ácidos. Los ácidos pueden ser de dos categorías, fuertes o pueden ser débiles. Los ácidos se pueden clasificar como ácidos fuertes o como ácidos débiles. Los ácidos fuertes se caracterizan porque su disociación es 100% en el solvente. O sea que cuando yo tomo ese soluto, un ácido fuerte, y lo diluyo en agua, su disociación es 100%, es completa. Entonces vamos a colocarle disociación más bien aquí, disociación completa. Para los ácidos fuertes. Para los ácidos débiles, la disociación es parcial, disociación parcial. ¿Qué significa que un ácido débil? Bueno, si los ácidos fuertes, si yo adiciono HCl, él se va a disolver completamente en cloro y, por ejemplo, si tenemos HCl, que es un ácido fuerte, se va a disociar en cloro y en el protón. Se disocian completamente, ¿cierto? O sea que ya lo último yo no voy a tener, cuando ya estén en solución acuosa, yo ya no voy a tener HCl, voy a tener una disociación completa de HCl, ¿cierto? Porque la reacción está más desplazada hacia los productos. En cambio, aquí en la disociación parcial, pues como su nombre le indica, la especie que se disocia parcialmente, o sea que y va a establecer un equilibrio. Se establece un equilibrio. Por lo tanto, como se establece un equilibrio, entonces hay una constante de equilibrio reportada en la literatura. ¿Listo? O sea que estas especies débiles tienen constante de equilibrio. Estas no tienen constante.
no tiene constante reportada, ¿cierto? No tiene constante. Esta lo tiene y esta no. Entonces, para que hagan un paralelo, los fuertes disocian 100%, su disociación es completa y por lo tanto no tiene constante reportada. Y los ácidos débiles disocian parcialmente, se establece un equilibrio, por lo tanto tienen una constante de equilibrio reportada. ¿Qué significa que disocia parcialmente? Pues cuando disocian van a haber especies disociadas, o sea, subiones, y también va a sobrevivir parte de la especie original. Entonces se va a establecer un equilibrio entre esas dos. Bueno, eso es lo que quiere decir eso. ¿Cómo identificamos los ácidos fuertes? Son la mayoría, recuerde que estos son reglas generales, son inorgánicos. ¿Cierto? La mayoría son inorgánicos, presentan un protón. Un protón, voy a colocarle aquí un protón, presentan un protón, OH, unido a un grupo electronegativo. Generalmente, a ver, un grupo electronegativo. Generalmente el grupo 6 y 7 de la tabla periódica. Generalmente, ¿cierto? Otra forma de conocerlos, o sea, de identificarlos. Si presentan, si adicionalmente presentan átomos de oxígeno, el ácido se hace más fuerte. ¿Listo? Y la otra, como disocian, tienen una disociación completa, su reacción se escribe con una flecha. O sea, esta es la reacción. La reacción se describe con esta simbología. Entonces vamos a mirar ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el HCl, el HClO4, el ácido nítrico. Mire aquí, son inorgánicos, ¿cierto? Porque no tienen carbono por ningún lado. Recuerde que para que sea orgánico tiene que tener al menos tiene que tener átomos de carbono, ¿cierto? Al menos algunas de las funcionalidades que si ya han visto orgánica, pues entonces ya uno reconoce las funcionalidades orgánicas. Pero estos son inorgánicos, ¿listo? Entonces, mire esto de aquí. Si seguimos estos principios, esos son todos inorgánicos. Tienen un protón. No estoy hablando de dos, de tres. Tienen un solo protón. Y si ese protón, no estoy hablando de dos o tres protones, listo. Tienen un solo protón solamente. Y si ese protón está unido a un grupo electronegativo del grupo 6 o 7, entonces esto es un ácido fuerte. ¿Cierto? Si ese está unido a un grupo, a un elemento del grupo 6 o 7 de la tabla, y aparte de eso tiene oxígeno, entonces hace que este ácido sea mucho más fuerte. Por ejemplo, mire que aquí la raíz de estos dos es el protón unido al cloro, pero si tiene oxígeno, esta nube electrónica va a ser mucho, mucho más electronegativa que la anterior. Entonces, ¿cuál de los dos es más fuerte? Obviamente el perclórico va a ser mucho más fuerte que el ácido clorhídrico, pero igual siguen siendo fuertes en naturaleza. Y este es del grupo, incluso este nitrógeno es del grupo 5, pero al tener estos oxígenos hace que este grupo sea aún más electronegativo, este también es fuerte. Entonces, ¿cuál sería la reacción? La reacción sería H, por ejemplo, vamos a hacer la del ácido clorhídrico. Hay dos formas de escribir. HCl más agua, una sola flecha, porque ya sabemos que este es fuerte, entonces va a dar este ácido siguiendo el principio. Como este es un ácido, entonces ese protón, según la definición de ácido que tenemos aquí, entonces ese protón, como es un ácido, va a salir y se va a pegar a la molécula de agua, va a dar H3 o más. O sea que salió el protón, salió el H más, ¿cierto? Sale el H3 o más aquí, se pega a este, ¿cierto? En este sentido, se pega a este, queda con 3 protones en masa,
un oxígeno y una carga positiva. Entonces, al salir este queda con su carga negativa, ¿cierto? Esa es la forma como quedaría descrito esto, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de representarlo, perdón, sin una forma de representarlo, sin el agua, simplemente colocamos el estado de agregación, que quiere decir que este ácido clorhídrico, este soluto, está en solución acuosa, una sola flecha, y simplemente dividimos por la mitad, y nos queda H más acuoso más Cl menos acuoso. Porque aquí es diferente, pues, o sea, la forma de notación, cualquiera de las dos notaciones es válida. Este H más acuoso es lo mismo que esto, ¿cierto? Recuerde que aquí el agua le puse un protón de más. Esto es la misma representación. Y esta es la misma representación de este, así sucesivamente. Cualquiera de las dos representaciones son válidas. ¿Listo? La más sencilla es parta la molécula por la mitad y disócienlo en sus respectivos protones. Tenemos que mantener el balance de masas. Si aquí hay un protón, aquí hay un protón, si hay un cloro, hay un carro, pero también debemos mantener las cargas. Si aquí no hay cargas, aquí la carga es neutra, entonces aquí es positiva, la otra la tiene que neutralizar. ¿Listo? Entonces mire que ahí ya también uno positivo más uno negativo me da neutro. Neutro por este lado, neutro por este lado, está realizado el balance de carga y masa. El ácido perclórico sería lo mismo, si lo colocamos así, ¿cierto? Sería partirlo por la mitad, me queda H más acuoso, más ClO4 menos acuoso, ¿cierto? Esa es la forma de representar cualquiera. Les dejo el del ácido nítrico, que es lo mismo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar las bases de él. Voy a hacer aquí una subdivisión ligera, aquí en este caso, para que nos quede el espacio. De los débiles, ¿cómo los identificamos? La mayoría son orgánicos. ¿Listo? La mayoría son orgánicos. Con grupo funcional, que ustedes deben reconocer, que puede ser un R, cualquier fragmento, pero el grupo funcional que ustedes deben identificar es carbono, doble oxígeno, hidrógeno. Esos son los ácidos débiles, ¿cierto? La mayoría son así, de este tipo. ¿Listo? Por lo tanto, también tiene pues constante de equilibrio que la llaman CASUA. Pero esos son los que tiene. Estas constantes las encuentra uno en la literatura. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Un ejemplo. Bueno, y como son débiles, ¿cierto? Recuerde que eso tiene una constante de equilibrio. Entonces, su forma de describir la reacción es con doble dirección, ¿cierto? Mire que ya aquí esto significa que están en equilibrio, ¿cierto? Porque son débiles. En cambio aquí no. Aquí es una sola dirección, aquí es doble dirección. Esa es la forma de escribir. Ejemplos. Miren entonces cómo identifican ustedes fácilmente un ácido débil con respecto a lo que yo les acabé de mencionar aquí. Por ejemplo, el ácido acético. Tiene el fragmento R, pero tengo el grupo funcional asociado a ácido carboxílico. Mire que ya aquí entonces yo puedo variar el tipo de fragmento, pero siempre identificando esa función, el ácido fórmico. Mire que yo identifico siempre esa función. Entonces, ¿cómo la reacción? ¿Cómo la escribo? Por ejemplo, CH3COOH. Voy a utilizar más bien el otro espacio de la hoja. Reacción de ácidos débiles en agua. Entonces, suponiendo el ácido acético, que es uno de los que describimos arriba, lo ponemos y lo disociamos con agua. Recuerde que ya esto es débil, ¿cierto? Lo que ustedes ya lo identifican. Entonces, como es débil, doble dirección. Este protón que aquí sale y se pega al agua. Queda H3 o más
más el otro fragmento, CH3CO o menos, esa sería la forma como se disociaría el sistema. Bueno, recuerde que el agua es un líquido puro, ese está en mayor proporción. El del ácido fórmico, lo mismo. Doble dirección, el ácido le va a dar el protón al agua, que da H3 o más el fragmento negativo. ¿Listo? Esa sería la forma de disociar los ácidos débiles y los ácidos fuertes, como lo vimos en el caso anterior. Ahora vamos a centrarnos en bases. Vamos a clasificar las bases. También tienen una connotación, una definición muy similar a la que definimos para los ácidos. Para los ácidos. Entonces pueden ser fuertes y débiles. ¿Listo? Entonces lo mismo. Si este es fuerte, disocian 100% o disocian completamente. Entonces no tiene constante. No tiene constante de equilibrio reportada. Y este disocian parcialmente. Tienen constante reportada. Entonces, listo. Cuando ustedes estén enfrentados a este problema, entonces ustedes tienen que empezar a diferenciar uno y del otro. Las bases fuertes, entonces, ¿cuáles son? La mayoría son inorgánicas. ¿Cierto? Presentan grupo OH unido a átomos del grupo 1 de la tabla periódica. Aquí también pueden caber el grupo 2 o algunos de ellos, al menos los 3 primeros. Listo, grupo 1, grupo 2. La reacción se describe con una sola flecha. Listo, eso es todo lo que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son los elementos del grupo 1 de la tabla periódica? El sodio, el potasio, el litio, etcétera, el cesio. Entonces, ejemplos. Ejemplo, por ejemplo, puede ser el hidróxido de sodio. Entonces, tiene el grupo hidroxilo unido a un elemento del grupo 1, un grupo electropositivo, ¿cierto? Entonces, esto disocia 100%. KOH. Estoy hablando de los comunes, ¿listo? Entonces, estos son los dos más comunes. Hay más, pues, litio, hidróxido de litio, etc. Pero vamos a hablar de estos 3. Entonces, esos son bases fuertes, porque tiene grupo hidroxilo, recuerden, empiecen a reconocer grupo hidroxilo, unido a elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Por ejemplo, el bario, para colocar aquí uno del grupo 2, ¿cierto? Ese sería uno de los también bases fuertes. Entonces, ¿cómo se hacen las reacciones? Reacción. Entonces, NaOH en solución acuosa, ¿cierto? ¿Cómo disocia este? También como hicimos ahorita, partamos por la mitad, una sola flecha, porque eso es lo que nos están diciendo, como este es fuerte, recuerde que este es fuerte, entonces me va a dar Na más, acuoso, más OH menos, acuoso. ¿Listo? Esa es la forma de escribirlo. Este no tiene forma alterna como la tiene acá, ¿cierto? Como si comparamos este de aquí, el del HCl. Por ejemplo, yo lo escribí H2, HCl con agua, H3 o más, Cl menos. O lo escribí de esta forma, ¿cierto? Cuando se describe ácidos,
fuertes, o así, sí, en este caso ácidos fuertes o ácidos débiles también, pero más que todo fuertes, tengo estas dos opciones. ¿Por qué tengo estas dos opciones? Porque experimentalmente se ha determinado que existen, digamos, aglomerados o clústeres de H3 o más que se han identificado experimentalmente. O sea que a veces uno tiende a escribir las cosas a lo que ya se ha evidenciado experimentalmente, ¿cierto? Pero en términos prácticos y en términos pues, de la enseñanza, pues cualquiera de las dos formas es válida de utilizar. Pero acá, ¿cierto? Que es la forma clásica. Esta es la forma clásica que se utilizaba antes de que se descubriera esto. Aquí solamente utilizamos la forma clásica porque no se ha evidenciado clústeres de OH, o al menos experimentalmente no se ha diferenciado otra cosa distinta. Entonces, por eso se cicle utilizando la forma o la notación clásica. Como si fueran KOH, escribimos aquí 100%, recuerde que son fuertes, va a dar K más o potasio, ion potasio, más ion hidroxilo. ¿Listo? Entonces son las dos, digamos que son en el caso de fuertes. Vamos a hablar para los débiles. ¿Cómo lo reconocemos? Entonces la mayoría son inorgánicos. Son orgánicos, perdón. Con funcionalidad de, por ejemplo, las aminas. Tipo amina. ¿Cuáles son las funcionalidades tipo aminas? Pueden ser así. Un R, NH2, que es una amina primaria. Un R, NH, R. Llamémosla esta el R1 y R2. Entonces esta es una amina, esta es primaria, esta sería secundaria o terciaria. R, N, R, R. O sea que en vez de estar rodeado por dos hidrógenos está rodeado por tres grupos R. ¿Listo? Pero ¿dónde está la parte que lo hace comportar como una base en este par de electrones libres? ¿Cierto? Que es como la densidad negativa que tiene el grupo básico. Entonces, note que están el amoníaco o el nitrógeno realmente, más bien el nitrógeno, que es del grupo 5 de la tabla periódica, pues entonces tiene compartido 3 en estos enlaces y 2 quedan libres. Mire que en todos los casos esos 2 electrones quedan libres. Entonces esta es la que actúa como base, este núcleo de aquí es el que actúa como base, ¿listo? Esas son las bases que ustedes tienen son las orgánicas, ¿listo? Que pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Hay otras, pero yo solamente voy a mencionar las que son más comunes. La que es inorgánica, la única inorgánica, bueno, la única no me gusta utilizar ese término de única. La más común, más bien, que es inorgánica, es el amoníaco. O sea que el amoníaco también, dentro de las inorgánicas, el amoníaco es una de las especies que también actúa y que es básico, pues que es muy común usada en la química. Entonces, ¿cómo se representa la reacción? Se representa con doble dirección. Lo mismo que hicimos ahorita con los ácidos débiles, las bases débiles también lo hace con doble dirección. Ejemplo. Entonces, por decir algo, vamos a colocar el CH3NH2. Entonces, mire que es una amina primaria. C6H5NH2 también es una amina primaria. C5H5N es una amina, aquí corresponde a una amina terciaria, porque si lo vamos a pintar pues en términos, serían 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el nitrógeno que estaría allí. Entonces este nitrógeno, mire que está rodeado realmente aquí hay un doble enlace, que estaría así. Entonces estaría
1, 2, 3, 4, 5. Aquí también habría un doble enlace, aquí también. Pues aquí serían los hidrógenos. Serían 5 hidrógenos y el nitrógeno y 5 carbonos. Sería escrita así, esa que está en una mina terciaria. Bueno, pero en estos momentos no importa la estructura, cómo está distribuido estos átomos. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que tiene un grupo nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. ¿Listo? Que es ese nitrógeno sobre ese nitrógeno siempre van a ver, aunque a veces no los pintan, va a tener esos dos pares de electrones libres allí que va, digamos, a tener esa densidad negativa que va a recibir el protón, ¿cierto? Entonces, la reacción C6H, vamos a colocar aquí C3, la metilamina, H3, NH2 más agua. Esto va a estar en equilibrio. Recuerde que ya esto es una base débil. Entonces, esta base tiene, según la definición de Bronsted-Lowry, la base recibe protones. ¿De dónde los va a recibir? El agua. Si esto es una base, el agua se tiene que comportar como un ácido. Entonces, el agua va a salir el protón y va a quedar CH3NH. Tenía 2, con un protón de más, 3, más la carga positiva que salió del protón. Y este de aquí, recuerde que esto es H2O. Y entonces el agua, como ya le salió un protón con su carga y todo, queda su contraparte negativa, o H menos. Esa sería la forma de escribir, siempre manteniendo el balance de carga y masa. 3 amoníacos, 3 metilos, 3 metilos, un nitrógeno, tendríamos 4 hidrógenos, 3 y 1, 4 y un oxígeno. Ahí estaría completa. Y balance de carga, negativo o neutro, negativo no, neutro en los reactivos, neutro en los productos. Está balanceada. Hagamos otra. C5H5N más agua. Base. Donde, como es base, entonces recibe protón del agua. ¿Cómo me queda? C6, C5, H5, NH, porque recibe el protón, más o H menos. Entonces mira que como producto, cuando tenemos bases débiles, siempre van a ser hidroxilos. ¿Listo? Y más el respectivo catión solvatado. Bueno, así sucesivamente. Este es para este y este es para este. Les dejo para que hagan el que sigue. Bueno, entonces ya resumiendo entonces, ya sabemos cómo clasificar los ácidos. Los ácidos pueden ser fuertes o débiles. Los fuertes disocian completamente, no tienen constante, mientras que los débiles disocian parcialmente y establecen un equilibrio, por lo que tienen una constante reportada en la literatura. O sea que si ustedes se van a internet, buscan constantes de equilibrio de ácidos débiles, van a encontrar una lista muy larga. Estas, digamos que son las características que me ayudan a identificar, en principio, si es fuerte o es débil, ¿cierto? Esta es para fuerte y esta es para débil. Y si es fuerte, utilizamos una sola flecha. Aquí hay unos ejemplos. Lo mismo para las bases fuertes y débiles, ¿cierto? Su representación como fuerte es con una flecha y si es débil con doble flecha. ¿Listo? Y siempre vamos a aplicar en una reacción el principio o la ley de, digamos, la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, si es una base, acepta protón. ¿De quién? Generalmente del solvente. El solvente es agua. Y si es un ácido, dona el protón al agua. ¿Listo? Ese es como en principio. Ahora sí vamos a entrar a lo que es a relacionar estos equilibrios con el cálculo de pH. Aquí dice determine el pH de una solución que es 0.1025 en ácido clorhídrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ya tenemos ácido clorhídrico de concentración 0.1025, nos piden calcular el pH. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer antes de hacer cualquier tipo de cálculo, irnos, digamos, al azar hacer cualquier tipo de cálculos, digámoslo así, como lo repetía anteriormente, analicemos primero qué tipo de sustancia es. Tiene un protón y tiene unido a un grupo electronegativo, el grupo 7. Esto es un ácido fuerte. Lo primero que tenemos que identificar. Es un ácido, voy a colocarlo aquí. Ácido fuerte.
sea, con los criterios generales que yo les di ahorita, ustedes lo primero que tienen que hacer es la naturaleza de la sustancia. Ah, es un ácido fuerte. Entonces, como es un ácido fuerte, su disociación es 100%, no tiene constante, ¿cierto? O sea que todo lo que tenía como ácido clorhídrico se me va a disociar. Entonces, ¿la reacción cuál es? HCl, la puedo colocar así, acuoso. Recuerde que hay dos formas. Más agua para dar H3 o más, o sea que el protón se lo dona al agua H3 o más Cl menos. Esa es una forma. La alternativa es el HCl acuoso para dar H más acuoso, que es esta misma, este acuoso de aquí, es el mismo H3 o más Cl menos. O sea, cualquiera de las dos son válidas, pero yo por ahora me voy a quedar con esta de aquí, ¿cierto? La que se ha evidenciado experimentalmente. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 0.1025 de ácido clorhídrico, la reacción, como es 100%, una disociación del 100%, si yo tengo 0.1025, en solución acuosa, ese ácido fuerte se me va a disociar 100%. O sea que tengo ¿cuánto de H3 o más? Pues tengo lo mismo, 0.1025 y 0.1025 de cloruro, ¿cierto? Porque cuando yo parto de esta, y como se disocia un 100%, entonces tengo 0.1025 por cada mol de esta, tengo, o en otras palabras, por cada mol de esta tengo una mol de protones, o sea que tengo la misma concentración, ¿cierto? Y por cada mol de esta, del HCl, tengo un mol de cloruro, que es la misma concentración. O sea que estas concentraciones son directas, porque esta disociación permite que eso sea así, porque es un ácido fuerte. Entonces yo ya tengo la concentración de H3 o más. Entonces, al conocer la concentración de H3 o más, pues simplemente calculamos el pH. El pH es una función P, que es una expresión matemática, que va a ser igual al menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, o de H más. O sea, es igual a menos el logaritmo de 0.1025. Haciendo esto en sus calculadoras, como ya es la, digamos, es la concentración ya tenemos la concentración de H3 o más, esto me da un pH de 0.99. Ese sería, de hecho, como el pH es tan bajito, quiere decir que la concentración de H3 o más es muy alta, ¿cierto? Recuerde, pH bajito, cuando el pH disminuye, por eso estoy haciendo la flechita hacia abajo, entonces la concentración de H3 o más es muy alta. Eso es lo que significa. pH bajito, concentración de H3 o más alta. Bueno, ahora vamos, eso es para un ácido fuerte. Cuando estemos tratando una base fuerte, prácticamente es lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es la especie, ¿cierto? Aquí en este caso tendríamos, en este lado de acá, tenemos una especie ácida, pero vamos a mirar aquí a este otro lado, tenemos una especie básica, ¿cierto? ¿Cómo identificamos las especies? Recuerden los pasitos que les enseñé, los pasos generales. Tiene un grupo hidroxilo unido a un grupo, a un elemento del grupo 1 de la tabla periódica. Esa es la forma de identificarlo. Esto es una base fuerte. Entonces tenemos aquí NaOH de 0.02523. ¿Cierto? Entonces esto es una base fuerte. Ya es una base fuerte. Entonces, ¿cuál sería? Como es una base fuerte, la reacción es completa. ¿Listo? Entonces simplemente colocamos NaOH en solución acuosa, una sola dirección, porque ya está disocia 100%, ¿cierto? Y partimos la molécula por la mitad. Me va a dar Na más, o sodio, ion de sodio, más el ion OH. ¿Listo? Esa sería la forma de disociar esa base fuerte. Y entonces, ¿cuál es la concentración original del hidróxido de sodio que yo preparé en el laboratorio? 0.523 molar. Si ese disocia 100%, quiere decir que hay 0.0523
de sodio, porque la relación es 1 a 1. Por cada mol de OH se produce una de sodio y una de hidróxido. O sea que la concentración sigue siendo, la concentración de disociación de esta es la misma. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Conocemos esto. La concentración de OH menos va a ser igual a 0.0523. Ya tenemos la concentración de OH menos. Entonces, con este OH menos podemos calcular el pOH. ¿Cierto? Porque se llama la función P del grupo hidroxilo. Es igual a menos el logaritmo de 0.05. Bueno, otras palabras, pues para que lo coloquemos así. ¿Listo? Sería esto, que es igual a menos el logaritmo de 0.0523. Esto nos da un pOH igual a 1.28. Ese sería el pOH de la sustancia. Si yo quiero determinar el pH, porque es lo que siempre estamos buscando, entonces existe un rango, el pH varía entre 0 y 14, o sea que nuestro máximo valor es valor de 14. Y ese es el rango en el que varía el pH. Entonces, el pH, ya sabemos que el pH más pOH es igual a 14. Esa es la notación. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? El pOH. O sea que el pH es igual a 14 menos 1.28, que es el pOH. Esto nos da 12.71. Ese sería. Entonces, mire que aquí el pH es muy alto a comparación del. Si el pH aumenta, o sea, el valor del pH aumenta, eso quiere decir que la concentración de H3 o más es muy pequeña. ¿Listo? Para sistemas básicos. Ahora vamos a mirar cómo es el cálculo de pH cuando se involucran ácidos o bases débiles, que el tratamiento matemático para ácidos fuertes y ácidos débiles es completamente distinto. Lo mismo aplica para las bases. Entonces vamos a mirar este primer caso. Determinar el pH de una solución que es 0.08 molar en ácido acético. Aquí no les di la constante, pero si uno va a la literatura, la constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Esto está reportado en la literatura. O sea, ustedes pueden ir a internet y ver constantes de acidez de ácidos débiles, ¿cierto? En la literatura. Y entre esas constantes está la constante del ácido acético. Entonces, ¿cómo vamos? Como ya sabemos que el CH3COOH es orgánico, ¿cierto? Porque tiene el grupo funcional. Entonces, esto es un ácido débil. Y al ser débil tiene una constante de equilibrio K(A) que es esta. Y por lo tanto, la escritura de la reacción es en doble dirección, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la reacción. CH3COOH más agua, ¿cierto? Que esto está en solución acuosa, este es el solvente, este el solvente es el líquido. Esto va a dar, recuerde que ya es doble dirección porque ya sabemos que esto es débil, va a dar CH3COO menos, o sea que este protón sale y se pega al agua, más H3O más. Esto tiene una constante reportada que ya sabemos cuánto es. Entonces, una forma de resolver matemáticamente este problema cuando son débiles ya no es una disociación completa, porque mire que aquí están diciendo que es una disociación parcial donde se establece un equilibrio, porque va a haber una cantidad de ácido acético que queda sin reaccionar y una cantidad de iones que se formó. O sea, se establece un equilibrio entre esas especies iónicas y una cantidad de ácido acético que quedó sin reaccionar. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Tenemos una tablita. Debemos establecer condiciones iniciales, lo que reacciona y lo que me queda en el equilibrio. Cuando tengamos ¿qué es lo que me queda en el equilibrio? Con eso sí trabajo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos inicialmente? Conocemos inicialmente o la condición de entrada del problema, me dice que esto es 0.08, la concentración de ácido acético. Es lo único que conocemos inicialmente en el problema, no más. No conocemos más nada. ¿Qué es lo que reacciona? Como es un sistema reaccionante, obviamente, de aquí se va a consumir una cantidad X. Esta X es un valor pues que en estos momentos no sabemos, o digamos es una variable que en estos momentos no sabemos su valor, pero eso es lo que vamos a calcular,
por eso lo vamos a llamar X, y tiene que ser con signo negativo, que indica que el ácido acético se está consumiendo, ¿cierto? Se consume una cantidad de ácido acético y se produce una cantidad de acetato y de H3 o más, por eso con signo positivo, porque están indicando que se produce. Ahora, ¿qué me queda después de la reacción? ¿Qué me queda de ácido acético sin reaccionar? Sería 0.08, que es lo inicial, menos lo que se consumió. Esto es lo que me queda en el equilibrio. Me queda esta especie y esta otra, ¿cierto? Entonces, de todas estas, la que a mí me interesa es esta condición, que es la condición de equilibrio. Si estamos trabajando el equilibrio, ¿cuál es la que me interesa a mí? La condición de equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda la constante de acidez? Bueno, primero, para que seamos un poquito como elegantes, sea X es igual a la concentración de H3 o más. Siempre cuando tengamos ácidos, llamemos X H3 o más para que la expresión se vea como más elegante, digámoslo así, y que tenga una interpretación más química. Entonces, K sub A va a ser igual. X por X es X al cuadrado, ¿cierto? Sobre, porque recuerde que la constante de equilibrio se expresa productos X por X, X al cuadrado. Sobre reactivos, recuerde que este es un líquido puro. Ya habíamos dicho de los líquidos puros, no entra en la constante, o sea que la única que nos interesa es esta, 0.08 menos X. Entonces, como X es igual a H3 o más, en términos pues ya más químicos, X es H3 o más, y simplemente reemplazamos X por H3 o más, me quedaría H3 o más al cuadrado sobre 0.08, que es la molaridad inicial, menos H3 o más. Entonces, esta es la forma pues como podemos escribir la expresión en términos de H3 o más para que nos quede un poquito más en términos químicos. Entonces, de aquí hay dos formas de hacerlo. Resolver la cuadrática que esto resulta o hacerla o mirar la suposición. Una suposición. Si la molaridad del ácido acético con respecto a la constante de acidez, si eso es mayor que 1000, esto es una relación que se estableció experimentalmente y que nos dicen que aplicando este criterio podemos, digamos, hacer algunas simplificaciones y esas simplificaciones realmente van a introducir errores pues muy pequeñitos, pero que pueden ser válidos, ¿cierto? Entonces, eso realmente introduce un error, puede ser del 5 o menor del 5% en el cálculo de la disociación, que es un valor aceptable, ¿cierto? Entonces, vamos a inspeccionar a ver si eso es posible. La concentración inicial del ácido acético es 0.08. Vamos a mirar a ver si esta suposición es válida. Y la constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, ya estamos viendo, esto nos da aproximadamente 4.444.4. Entonces, vemos que este valor es mayor que 1000. Entonces, en donde esté H3 o más, como sumando, lo podemos despreciar, lo podemos eliminar, lo podemos simplificar. En donde está como, aquí no está como sumando, aquí está como multiplicando porque es H3 o más por H3 o más, ya que este no lo podemos despreciar. Aquí sí está como sumando o restando, ¿cierto? Entonces, la única parte donde aparece como sumando o como restando, y si aplicamos este criterio, podemos despreciar esto acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? H3 o más, realmente nos quedaría así. K sub A es igual a H3 o más al cuadrado sobre 0.08. Entonces yo ya puedo despejar H3 o más de aquí. Entonces si multiplicamos este para acá, me queda la constante 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? K sub A multiplicada por 0.08. Y como aquí está el cuadrado, saquémosle la raíz cuadrada a ambos lados para que nos quede H3 o más solito. Esto nos da aproximadamente nos da 1.2 por 10 a la menos 3. Entonces, cuando nos da ese 1.2 por 10 a la menos 3, pues yo ya tengo el valor de H3 o más, calculo el pH. Ese valor es de 2.92. Ahí nos da el valor de pH para este sistema. Listo. Ahora vamos a mirar este otro.
Determina el pH de una solución que es 0.0420 en amoníaco. ¿Qué habíamos dicho del amoníaco? Es la única no, es la más común de las especies inorgánicas. Inorgánica y es una base débil. Es una base débil. Entonces, ya sabemos, esto va a tener una constante de basicidad que es 1.7 por 10 a la menos 5, muy cercana a la del ácido acético, pero ya en términos de basicidad, ¿cierto? Entonces, esto está en la literatura. O sea, que en la literatura ustedes pueden acceder a estos valores. ¿Listo? Entonces, el amoníaco, como tiene una constante, entonces es doble dirección. ¿Listo? Que eso es lo que hay que tener en cuenta ahí a la hora de resolver. Entonces, el amoníaco más agua. O sea, el soluto, que es el amoníaco, lo va a poner en solución acuosa. Esto es una base, entonces el agua le va a dar el protón a la base, queda NH4, queda con un protón de más y con un hidrógeno de más y el protón. Más, este quedaría con un hidrógeno menos, o sea, con OH menos. Esto tiene K sub B. Un valor de constante K sub B reportado en la literatura, que ya sabemos cuál es. Planteamos lo mismo. O sea, prácticamente lo que hacemos con lo que hicimos aquí con un ácido, lo podemos hacer con la base. Es exactamente lo mismo. Planteamos la reacción y lo que me queda en el equilibrio. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos inicialmente de este punto 0,420? Menos X, X y X. O sea, se consume una cantidad de amoníaco y se produce una cantidad de estos iones. ¿Y qué es lo que me queda en el equilibrio? Punto 0,420 menos X, X y X. Aquí sea X igual a OH menos. Siempre en ácido o base uno toma como referencia. Cuando son ácidos tomamos como referencia, como notación o variable H3 o más. Y aquí, como es una base, tomamos el OH menos. Y la expresión que me va a dar aquí, esta expresión, mire que aquí K sub A me quedó en términos de H3 o más. Si es K sub B, me debe quedar muy similar a esta, pero en términos de OH menos. Entonces miremos aquí otra vez. Esta es la condición que nos interesa, la condición de equilibrio. O sea, lo que nos quedó en el sistema sin reaccionar. Entonces, ¿cómo nos queda el K sub B? K sub B porque es una base, ¿cierto? Va a ser igual X por X al cuadrado. X por X, X al cuadrado. Sobre 0.0420 menos X. Productos sobre reactivos. Este es un líquido puro, no entra. ¿Listo? Como ya sabemos que X lo llamamos OH menos, entonces esto nos queda OH menos al cuadrado sobre 0.0420 menos OH menos. ¿Listo? Mire que esta expresión es muy similar a esta otra expresión de acá. Solo que lo único, como ya tenemos constante de basicidad, entonces es OH menos. Pero si es constante de acidez, es H3 o más. También aplica la suposición. Si la molaridad de la base, o sea, el NH3, comparada con el valor de la constante K sub B, si es mayor que 1000, entonces la concentración de OH menos, como sumando, donde aparezca como sumando o restando, la podemos despreciar. Entonces vamos a mirar. Ese valor, si ustedes hacen la inspección, esto prácticamente se cumple. ¿Cómo haríamos la inspección? 0.0420 dividido 1.7 por 10 a la menos 5. Esto le va más, esto si ustedes hacen la calculadora, eso da 0.0420 dividido 1.7 exponente menos 5. Eso da 2470. Esto es igual a 2470. Esto es mayor que 1000. Entonces sí es válido. Entonces esto lo podemos despreciar. Es válido. ¿Cierto? Podemos despreciar, aplicar ese principio. Pues eso si se cumple. Recuerde que si esta condición no se cumple, entonces tengo que hacer la expresión cuadrática resolver la ecuación cuadrática que resulta de acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar que la concentración de OH menos va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.0420 por la constante K sub B, que es 1.7 por 10 a la menos 5. Esto nos da un pOH igual a
3.07 por, perdón, 3.07 nos da el pOH. Y recuerde que el pH es igual a 14 menos pOH. 14 menos pOH es igual, es decir, ya el valor de pOH lo tenemos aquí. Eso nos da 10,93. Bueno, muchachos, con esto entonces terminamos el desarrollo de equilibrio químico ácido-base. Recuerden que se traje solamente algunos ejemplos pues, muy sencillos, básicos, para que ustedes entiendan el concepto. Y que tratar los ácidos fuertes o las bases fuertes es muy diferente a tratar los ácidos débiles y las bases débiles. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que digamos, vayan repasando estos conceptos y que les pueda servir para sus cursos. Muchas gracias.